Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen. En lo personal, la introducción y el primer capítulo del libro de Adela Cortina me hicieron reflexionar mucho sobre lo que realmente significa ser un ciudadano hoy en día. Algo que me llamó mucho la atención es cómo la autora nos plantea que la ciudadanía no debería limitarse solamente a pertenecer a un país o tener derechos legales, sino que implica también una responsabilidad ética hacia los demás, incluso hacia personas que no conocemos o que viven en otras partes del mundo. Siento que el texto nos invita a cuestionarnos en la forma en la que vivimos como sociedad, ya que muchas veces pensamos únicamente en nuestros propios intereses o nuestro propio bienestar o simplemente en nuestro entorno cercano. Pero Cortina propone una visión más amplia, en donde la solidaridad y la justicia tienen un papel fundamental. Me pareció interesante cómo relaciona la ciudadanía con valores morales, ya que no basta con cumplir leyes, sino que también debemos de desarrollar empatía y comprensión social. Desde mi punto de vista, este enfoque es muy actual, porque vivimos en un mundo globalizado en donde nuestras acciones afectan a otras personas directa o indirectamente, de ambas maneras. Creo que el libro nos hace pensar también en qué tipo de ciudadanos queremos ser, pasivos o realmente conscientes de nuestro impacto social. En general, la verdad, considero que el inicio del libro no solo introduce conceptos teóricos, sino que también plantea una reflexión personal importante sobre nuestras responsabilidades como miembros de una comunidad global. Nos invita a ser realmente conscientes de nuestros actos, ya que todo lo que hagamos, puede perjudicar a nuestra sociedad. Yo opino que la introducción se siente como una invitación a cambiar la forma en la que normalmente pensamos la ciudadanía. O sea, en lugar de quedarse solamente con la idea tradicional de pertenecer a un solo país, ya la autora plantea desde el inicio que el mundo actual está tan conectado que esa definición ya se queda corta. Algo interesante que me pareció es que no lo presenta de forma exagerada ni así de que muy dramática, sino que más bien como una realidad cotidiana, vaya. Usamos así como que productos de otros países, consumimos información global, noticieros y todo eso. Y estamos conectados por internet todo el tiempo, ya sea Facebook, Messenger, Instagram y esos tipos de aplicaciones. Pero aún así seguimos pensando que los problemas es como si fueran nada más locales. No sé si me doy a entender. Ahora, también se nota que intenta despertar cierta conciencia en el lector, no solo como la información, sino que una reflexión sobre la responsabilidad más a profundidad. Y hace pensar que muchas decisiones que parecen pequeñas, así como lo que son el consumo, las compras, la indiferencia ante los problemas internacionales, así como el conflicto en Gaza, o sea, mm, de cierta forma, forman parte de algo mucho más grande. Y ya la introducción nos deja claro que el libro no será únicamente teórico, sino que va a ser ya más una intención ética, la cual el lector cuestione su papel dentro del mundo global. Otra cosa que llama la atención es que no empieza con conceptos filosóficos demasiado complejos, sino que va construyendo el tema poco a poco, lo cual hace que sea más fácil entrar en el texto. Aún así, se percibe como si fuera un libro de reflexión así muy profunda, porque constantemente invita a pensar más allá de lo obvio. Entonces, siento yo que en general la introducción funciona más como una especie de preparación mental, entre comillas, para todo lo que viene después. O sea, tipo, entender que ser ciudadano hoy no solo tiene que ver con los derechos legales, sino con una responsabilidad hacia las personas que ni siquiera conocemos. Ahora, en el capítulo 1 ya se empieza a notar con más claridad el enfoque, pues, filosófico del libro. Aquí la autora ya intenta aclarar qué significa ser realmente el ciudadano y lo interesante es que no solamente se queda en la definición política tradicional, sino que explica que la ciudadanía no debería verse únicamente como pertenecer a un estado, tener documentos legales, sino que formar parte más activa de una comunidad donde también existen responsabilidades éticas. Se siente bastante que este capítulo es importante porque no solamente construye la base para todo lo demás, o sea, sino que entiende primero qué es ciudadanía y sería difícil después de hablar de la ciudadanía global. La autora hace un esfuerzo para mostrar que ser ciudadano implica participación, respeto y compromiso con otras personas, no solo por cumplir leyes, no sé si me explico. Ahora, algo que resulta bastante interesante es que el capítulo hace notar una diferencia entre tener derechos y realmente ejercerlos.
Es decir, o sea, quiero decir, da la impresión de que quiere transmitir que muchas personas tienen derechos en teoría, pero en la práctica no pueden aprovecharlos debido a las desigualdades sociales o económicas. Y pues esto hace que el tema deje de ser como muy abstracto y se conecte con situaciones reales. Entonces, el capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo la ciudadanía ha cambiado con el tiempo, ha avanzado. Y si antes estaba mucho más ligada a territorios específicos, pero pues ahora con la globalización y las decisiones de un país realmente afectan directamente a otros. Y esto hace que el concepto tenga que evolucionar, ¿no? Ahora, en cuanto al estilo, el capítulo es reflexivo, pero no demasiado complicado, la verdad. Sin embargo, sí requiere mucha atención porque sí introduce varias ideas que después se van a desarrollar más poco a poco. Y pues no es un texto para leerla, o sea, así de que rápido o así de que lo voy a leer y ya en 10 minutos lo entendí. No, sino que es para ir pensando lo que se plantea, irlo desarrollando y entenderlo. Sí se requiere un tiempo, la verdad, para poder leerlo. Y pues bueno, en conclusión, pues para mí el capítulo 1 deja como que la sensación de que la autora quiere ampliar la idea de ciudadanía para que no se limite a algo legal o político, sino que también tenga un fuerte componente moral y social. Mi opinión sobre, o más bien lo que entendí sobre el libro, es que nos habla de cómo la ciudadanía no solo significa pertenecer a un país o tener una nacionalidad, sino que pues también implica una responsabilidad moral y social con los demás. Y desde la introducción se planteó que vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde nuestras acciones afectan a otras personas aunque estén lejos. Y pues eso no cambia la forma en que debemos entender qué significa ser pues ciudadanos. Y siento que la autora y nos hace querer reflexionar sobre que la ciudadanía va más allá de votar o cumplir leyes. O sea que también tiene que ver con participar activamente en la sociedad y preocuparnos por el bien común. No basta con decir soy ciudadano solo porque nací en cierto lugar, sino pues que se necesita compromiso, valores y conciencia social. En el capítulo entendí que se analiza cómo ha cambiado el concepto de ciudadanía a lo largo del tiempo. Pues antes estaba muy relacionado con derechos políticos o con pertenecer a un estado, pero ahora se reconoce que también incluye derechos sociales, igualdad y participación. Y me llamó mucho la atención que se menciona que una democracia real no necesita ciudadanos activos, no personas indiferentes, porque sin participación la democracia pues pierde sentido. Y algo que me hizo pensar mucho es la idea de que la ciudadanía también implica reconocer a los demás como iguales en dignidad, o sea, no solo exigir derechos para uno mismo, sino pues aceptar que todos merecen oportunidades y respeto. Y esto nos conecta con la idea de construir sociedades más justas donde las personas colaboren y no solo busquen beneficios personales. También entendí que la autora pues propone una ciudadanía más universal donde no pensemos únicamente en fronteras nacionales, sino en la responsabilidad que tenemos como seres humanos dentro de una comunidad global. En un mundo globalizado, los problemas sociales, económicos y ambientales ya no pertenecen a solo un país, sino que nos involucra a todos. Y en lo personal siento que el texto nos invita a dejar de ver la ciudadanía como algo automático y empezar a verla como algo que se practica todos los días mediante nuestras decisiones, actitudes, participación social. Y me deja la idea de que el ser ciudadano no es solo un derecho, sino también una tarea constante que requiere conciencia, empatía y compromiso con la sociedad.